Pues muy buenas, Alejandro. Muchísimas gracias en primer lugar por aceptar la invitación. No te voy a presentar porque creo que no hace falta soy presentación. Un impresentable, ¿no? Como No, ni muchísimo menos. Pero la verdad que es una persona muy reconocida dentro de la política catalana y por ahí quería entroncar, digamos, lo que es la primera cuestión. Es decir, vienes de un resultado electoral que es muy bueno, muy positivo, pero ¿no te da la sensación de que la actual tesitura con un gobierno socialista que intenta buscar el centro político, por ejemplo, de manera simbólica, reubicando la bandera de España en algunos actos, o por ejemplo, paseándose con Miquel Roca, te ubica de alguna manera un poco fuera del tablero político? Bien, yo lo primero que creo que me ha enseñado, y nos debería enseñar a todos en política, es a tener paciencia y perseverancia. Y eso significa que efectivamente hay una cosa que es indiscutible, y yo lo estoy repitiendo y no se me caen los anillos por reconocerlo públicamente, y es que en la política de gestos, Salvador Illa ha abierto una etapa distinta. Él es una persona educada y eso, pues viendo algunos de sus antecesores y la tensión que había, se puede agradecer. Pero las políticas son las mismas. No porque lo diga yo, sino porque lo han puesto por escrito. El acuerdo de gobierno que han firmado habla textualmente de mantener las mismas políticas del gobierno anterior de Esquerra Republicana. En política lingüística, en política de agua, en política energética, en política de vivienda, en política educativa, todas ellas políticas que han llevado a Cataluña en lugares donde antes era líder, ahora estar en la cola. Eso significa que efectivamente una vez se le pase al señor yerno ideal Salvador Illa la luna de miel con una parte de la sociedad catalana, la gente empezará a pedirle resultados y con esas políticas habrá una alternativa, que es el Partido Popular. Por lo tanto, yo lo veo con absoluta paciencia y con la obligación de fiscalizar desde el minuto uno ese tipo de política, pero no me obsesiona, aunque entiendo perfectamente el argumento que me trasladabas. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, que Salvador Illa no abraza al Partido Popular o no intenta llegar a acuerdos con ustedes y sí hace esfuerzos, por ejemplo, con Esquerra Republicana u otros partidos, digamos, de índole parecida? Pues porque evidentemente están en una operación política en la que su líder Pedro Sánchez habla directamente de muros. Es decir, los muros es rompiendo el espíritu de la transición, la idea de que al Partido Popular no se habla explícitamente de un cordón sanitario, pero a la hora de la verdad se practica una especie de cordón sanitario light, y esto es absolutamente cierto. Y se pone de manifiesto en los presupuestos. El Partido Socialista ya nos ha trasladado el siguiente mensaje. Nos informarán, tienen gesto de informarnos, pero ya nos han dicho que ellos van a priorizar el acuerdo con el tripartit, es decir, con Esquerra Republicana y con los comunes. Por lo tanto, recuperando el hilo de la primera pregunta, ya sabemos a efectos económicos y sociales el resultado que tuvo el primer tripartit. Pues con ese tipo de políticas va a ser 3/4 de lo mismo y la gente va a esperar una alternativa que ahora mismo en Cataluña, desde el momento en el que Junts per Catalunya se ha convertido en un partido nacional populista, y es la alternativa del centro derecha liberal y europeísta, que promueve bajadas de impuestos, que promueve la cultura del esfuerzo en la educación, que promueve el bilingüismo o trilingüismo en el sistema educativo. Esa es la alternativa del Partido Popular y esa es una alternativa que poco a poco se va a ir consolidando en Cataluña. Y dentro, digamos, de los múltiples retos, digamos, que tiene la sociedad catalana, recientemente se han publicado una infinidad de estudios donde apuntan o señalan que la principal preocupación de los catalanes es la inmigración y la seguridad. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, si usted sería partidario del traspaso, como dice Junts, que parece ser la fórmula mágica a la que están intentando recurrir, del traspaso de competencias en materia de inmigración. Es decir, si usted sería partidario y luego, por otro lado, si no es que tenga un temor, pero sí siente que hay una posible amenaza con la Alianza Catalana que instrumentalice, digamos, un tema tan candente en la sociedad catalana. Yo lo primero que quiero decir es que a nosotros no nos obsesiona lo que digan otras formaciones políticas, es su problema en relación a la cuestión de la inmigración. Nosotros lo tenemos muy claro, nosotros creemos que el inmigrante que venga con permiso de trabajo, con voluntad de respetar nuestro ordenamiento jurídico es bienvenido y que aquel que se dedica a la delincuencia con multirreincidencia de ser expulsado fulminantemente de España. Eso es así, es lo que nosotros pensamos y lo que digan los demás es su programa político. No tenemos miedo absolutamente a nadie porque tenemos muy claras nuestras ideas. En relación al traspaso de competencias es un engaño. Nosotros formamos parte de la Unión Europea
En la Unión Europea hay un espacio Schengen de libertad de movimiento entre los países de Europa, pero luego hay un control fronterizo por parte de los Estados miembros, no de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es un imposible metafísico que se puedan traspasar las competencias completas integrales de inmigración. Se puede negociar a lo mejor alguna cuestión sobre políticas de integración de la inmigración, que eso pueden hacer las comunidades autónomas, pero desde luego no el control de las fronteras, porque Cataluña no es un Estado, las fronteras son las españolas. Y hablando, digamos, de alguna manera, pues siguiendo el hilo de los grandes temas que afectan a los catalanes, otro asunto sería el asunto impositivo, que yo creo, bajo mi humilde punto de vista, que a usted le sitúan en una tesitura también de nuevo compleja, en el sentido de que, paradójicamente, me da la sensación, incluso desde fuera, que usted defiende bastante más la redistribución que los partidos, digamos, eminentemente o supuestamente socialistas. Es decir, y aquí la gran pregunta es si no le ubica en una cierta contradicción, en el sentido de que, por ejemplo, ayer escuchaba yo al secretario general del Partido Socialista de Madrid, a Óscar López, decir algo así como que había que ponerle trabas a Ayuso para que no competiera fiscalmente, digamos, en pie de desigualdad con el resto de comunidades colindantes. No ocurre, y no lo ve en Cataluña. Digo, y de la misma manera, haciendo un poco de abogado del diablo, le podrían decir, usted en Cataluña es una persona que incluso buena parte de la socialdemocracia entendería buena medida de sus medidas fiscales, valga la redundancia, pero a su vez, por ejemplo, en el caso de Madrid, lo que atiene y al conjunto de la nación, quizás sí que apoya las políticas fiscales de Ayuso, que es de materia impositiva a la baja, pero que a su vez pues, impiden que comunidades colindantes puedan competir. No es cierto. ¿Quién impide a Cataluña competir con Madrid? La política fiscal de la Comunidad de Madrid es legal. Me sorprende la permisividad que se tiene por parte del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez con las ilegalidades del separatismo, que miran para otro lado, y en cambio una política fiscal totalmente legal, como es la de la Comunidad de Madrid, nadie le impide a Cataluña hacer el mismo tipo de política. Ya le digo yo que entonces competiríamos. Yo debo decir una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso. Está demostrando que es capaz de recaudar más bajando los impuestos. ¿Por qué? Porque se genera más actividad económica. Y es lo que llevábamos nosotros en nuestro programa electoral. Yo evidentemente creo que tiene que haber una redistribución de la riqueza en cualquier sociedad, por supuesto, pero para que haya redistribución de la riqueza primero hay que crearla. Y para crearla tiene que haber actividad económica. Y la actividad económica con los impuestos absolutamente confiscatorios que tiene Cataluña, con el tramo más alto del IRPF de toda España, con 15 impuestos propios que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, es imposible que se pueda generar ese tipo de riqueza. Por lo tanto, a mí me preguntan, ¿usted qué prefiere, la política fiscal de Ayuso o la del señor Illa? Prefiero 1000 veces la de Isabel Díaz Ayuso, con muchísima diferencia. ¿Y no preferiría, digamos, de algún modo centralizar en este sentido, es decir, políticas fiscales para que no hubiera una descentralización competitiva? No, porque es que, le vuelvo a repetir, a mí lo que es la competencia entre comunidades autónomas sana y legal me parece muy bien. Aquí, fíjese que se está produciendo una cosa que en la historia de Cataluña, que para la historia de Cataluña es nefasta. Cataluña competía con el resto de las comunidades y lideraba. Y ahora, en lugar de competir en plano de igualdad con Madrid u otras comunidades, ya solo aspira a perjudicar a Madrid, a ponerle zancadillas a Madrid. Y ya solo aspira a ser una especie de comunidad extractiva del presupuesto público. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? A mí lo que me gustaría es una Cataluña de economía libre, de economía competitiva, con impuestos moderados, con cultura del emprendedor, con apoyo a las empresas, donde no haya una cultura del no a todo, cupaire, que lo impregna absolutamente todo. Y ese modelo sería el que nos permitiría competir y ganar a Madrid, porque Cataluña ha demostrado que cuando se han desarrollado en Cataluña políticas liberales, que por desgracia no ha sido demasiado tiempo en nuestra historia, Cataluña ha liderado. Al final sería lo del perroflautismo contemplativo que decía en sí, sede parlamentaria. Sí, es que esto es lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años y parece que el señor Salvador Illa quiere profundizar en ello. Y luego, ya andando un poco más en digamos, los grandes asuntos de la política nacional o la última actualidad, porque ahora ya no sabe uno cuándo decir actualidad, pero usted, por ejemplo, se sentiría, ahora que se habla de la moción de confianza, que parece ser que Junts insiste al Partido Socialista, viniendo de donde venimos, en el sentido de que ayudaron, fueron partícipes de tumbar el impuesto a las energéticas, ¿cree usted que hay alguna posibilidad de llegar a acuerdos con Junts desde el Partido Popular? Mire, yo creo que lo que a mí me gusta es valorar realidades, no hipótesis. Porque ya bastante complejo es valorar la realidad como meterte en charcos con hipótesis y con cosas que no han ocurrido. Lo que ha ocurrido ha sido que una propuesta del Partido Popular, que formaba parte del programa electoral del Partido Popular,
ha recibido el apoyo parlamentario, sí, de Junts, sí, del PNV y también de Vox. Yo lo que sean votaciones de propuestas del Partido Popular que reciban el apoyo de formaciones variopintas, me parece correcto, pero eso no es ninguna negociación. Eso es que se suman a propuestas del Partido Popular otras formaciones políticas. Es la realidad y no veo ningún escenario más allá de ese. Se lo decía más que nada porque, bueno, también aparecieron recientemente declaraciones de Moreno Bonilla diciendo que Junts era una suerte de partido democrático con el que se podía hablar, o ayer mismo Esperanza Aguirre venía a decir que contra la autocracia, algo así como que no importa una foto con Puigdemont, es decir, al final el interés es derribar. Cada uno tiene derecho a... No, obviamente, al final son declaraciones a dar su opinión. Yo la he efectuado muchísimas veces, es decir, creo que Junts per Catalunya es un movimiento nacional populista que nada tiene que ver con el espíritu inicial de Convergencia y Unió, que tiene como objetivo máximo ya no solo la independencia, que la tienen lejos, sino la destrucción y el desprestigio de España en el concierto internacional, y por lo tanto he calificado muchas veces como material tóxico. Por eso esa es mi opinión de Junts per Catalunya y no la voy a cambiar. Y usted algunas veces, por ejemplo, cuando ha hecho autocrítica en el seno de su formación política, ha dicho que el gran error, por ejemplo, que cometieron aquí en Cataluña es a veces filtrear con el nacionalismo, pero paradójicamente encontramos que en otras comunidades autónomas, digamos, ese filtreo, y hablo de, por ejemplo, de Galicia, existe en cierta medida, en materia, por ejemplo, de política lingüística, que es uno de los temas que usted abordaba con anterioridad. ¿De algún modo se siente como un verso libre dentro del Partido Popular? No, porque es que hay una diferencia sustancial, es que Cataluña pues tiene poco que ver con Andalucía o poco que ver con Galicia o poco que ver con Madrid. Cada comunidad autónoma tiene sus características. Es decir, aquí, pues en esas comunidades autónomas no han nacido partidos políticos pues que han aprobado la ley de transitoriedad en Cataluña o han hecho una declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, aquí tenemos el terreno que tenemos. Aquí, efectivamente, el galleguismo conservador ha sido siempre proespañol, y aquí el nacionalismo catalán ha oscilado entre el odio visceral a España o el odio moderado, pero sí, casi siempre odio. Convenía, pero casi siempre odio. Lo digo porque, claro, son escenarios completamente distintos. Entonces, yo a los hechos me remito. Creo que cada vez que el Partido Popular, pues en Cataluña, y repito, es que estamos hablando de Cataluña, ha creído que podía crecer con una cierta aproximación al imaginario nacionalista, el resultado ha sido que luego hemos estado en una etapa de travesía en el desierto que la última casi nos conduce a la desaparición. Y que cuando hemos sido capaces de, sin estridencias ni radicalismos, que yo no creo en ellos, articular un discurso distinto al del nacionalismo y alternativo al nacionalismo y a la izquierda, es cuando hemos recuperado posiciones. Y a mí tampoco nadie me va a quitar de esa idea, porque he vivido cuando nos hundimos y he vivido cuando nos recuperamos. Sí, al final su dilatada, digamos, trayectoria política es verdad que la ha hecho vivir en ambos escenarios. Y he visto, ¿no? Lo que funciona, he visto lo que funciona y he visto lo que nos hunde. Y luego, por otro lado, también me da la sensación, viéndoles a ustedes o a seguir ahora mismamente al Ayuntamiento de Barcelona, que ahora están tratando como de combatir el argumento de que al final el trabajador o las personas, digamos, con menor poder adquisitivo debieran, según este panorama normativo, abrazar siempre a la izquierda como si fuera una suerte de religión. Entonces vi recientemente digamos, una suerte de mini entrevista que hacía Sirera a las Kellys, vuestras propuestas en materia de vivienda. ¿No le da la sensación de que quizá el camino va por ahí, en el sentido de ofrecer una alternativa de política útil, aunque no me gusta manosear este tipo de argumentos, pero contra lo que es la batalla identitaria que promueve el Partido Socialista? Bien, yo lo único que sé, y esto tuve a bien recordárselo en su momento a la portavoz de la CUP, que ellos hablan en nombre de los obreros y no les vota ni un obrero. Bueno, recuerdo el colegio que decía solo le votan ecopijos, es así, y en cambio a nosotros nos votan miles y miles de obreros, y por lo tanto cero complejos con esa cuestión. Creo que los obreros en Cataluña y en el resto de España son afortunadamente lo suficientemente inteligentes para decidir con madurez si votan a la izquierda o votan a la derecha, y los que votan a la derecha saben y son conscientes de que una política económica dirigida al crecimiento económico y al dinamismo empresarial a quien beneficia esencialmente es al trabajador, porque la alternativa a eso es el paro y la miseria. Lo han podido comprobar en sus carnes y por eso hoy puedo decir con mucho orgullo que la mayoría de obreros son de derechas.
¿Cree usted entonces que han ganado, digamos, o que están ganando esta suerte de...? Yo creo que esa batalla, la batalla a favor de la libertad económica, a favor de la seguridad ciudadana, a favor del control de la inmigración, creo que es una batalla que está muy consolidada a favor del centro derecha. Y yo creo que es así. Hay otras batallas culturales en las que la izquierda pues, nos sigue llevando ventaja, pero creo que las que tienen que ver con la economía, la seguridad, etcétera, son valores muy compartidos por amplias capas de la población. Quizá, bueno, en eso se traduce que en su programa llevaban prácticamente por bandera la idea de que votaran gente más joven, digamos, de la mayoría de edad, y ahora parecen haberlo retirado en este sentido. O sea, que imagino que lo que usted dicen pues es totalmente cierto y solo hace falta ver o pisar un poco las calles, que es precisamente lo que le faltaba. Sí, bueno, usted se lo decía la representante de la CUP, a fin de cuentas. Sí, y usted es la que lleva usted lo ha explicado con brillantez. Así que estoy de acuerdo, no añadiré no nada. le añadiré más. Vamos, no le daré ideas en este sentido. Pero, y luego, digamos, también para abordar otras cuestiones, si usted tuviera que hacer ahora mismo autocrítica, porque luego le pediré que me diga de algún modo cuál es la solución que se vislumbra a este digamos, encorsetamiento político, porque en el seno de la sociedad española lo que se ve es una desafección brutal, más allá del asunto, por ejemplo, de la revelación de secretos, de la que podemos hablar largo y tendido, pero sí que es verdad que se siente como una suerte de desamparo. Es decir, al final hay mucha gente, sobre todo las clases más trabajadoras, que entienden que la política pues, se ha desvirtuado y que de algún modo u otro pues, no da respuestas a sus necesidades materiales más acuciantes. Es decir, no sé ustedes, desde su perspectiva, en tanto que fuerza de la oposición y, por supuesto, no gobierno, que creo que eso también conviene remarcarlo, ¿qué pueden ofrecer, qué pueden hacer? Lo primero que yo le trasladaría a todas estas personas que tienen razón en lo esencial, y es que efectivamente la política se ha apartado de las necesidades reales de la gente, es que la tristeza no les lleve al desistimiento y a la desesperación y se entreguen en brazos del populismo. El populismo de una ideología o de otra, y populismo de izquierda, y populismo de derecha, y populismo nacionalista, siempre se basa en dos cuestiones. La primera es buscar un enemigo al que culpar de todo. En su momento el populismo nacionalista culpaba a Madrid, acabado en T, de todos los males. El populismo izquierdista culpa al empresario de todos los males. Y hay un populismo de extrema derecha que culpa a todos los inmigrantes de todos los males. Y a continuación ofrecen una Arcadia feliz que no tiene ningún tipo de fundamento porque se basa en el odio. El odio jamás puede traer la felicidad. Con lo cual, ese tipo de populismo puede ser muy seductor para la gente que está desesperada. Pero yo les pediría que reflexionen sobre qué tipo de políticas han funcionado en la historia. Y si vemos la historia de Europa, es la historia de los fundadores de Europa, que es la historia del Partido Popular Europeo. Es la libertad económica, son los derechos humanos, es el reformismo, es el avanzar poco a poco, es el no establecer cordones sanitarios con nadie, es el tener un debate público sano, donde se respete al adversario, donde no se le convierta constantemente en enemigo. Eso es lo que ha funcionado en España y en el conjunto de Europa. Y eso hay que actualizarlo, porque no podemos vivir en la melancolía y la nostalgia de lo que tuvimos y ya no tenemos. Pero hay que reconstruirlo, y yo eso es lo que le ofrezco a los catalanes, pensar en cómo podemos actualizar lo que funcionó para que siga funcionando, no reventarlo todo para irnos a un camino de desesperación que no conduce a nada. Y por último ya, y no le robo más minutos porque la verdad que le estoy muy agradecido, simplemente preguntarle, porque sé que parecerá lo que le voy a decir a continuación, que es como pregonar en el desierto, y muchas veces uno pues, resulta un tanto impostado el decirle constantemente a los socialistas de ostras, retomen ustedes la senda de la razón, ¿no? Pero ¿cree usted que hay alguna posibilidad, o considera que hay alguna posibilidad de llegar a algún gran acuerdo, excluyendo las formaciones precisamente populistas que usted decía? Yo tengo una frase que suelo utilizar en broma, pero que es bastante seria, y es que uno de los grandes dramas del constitucionalismo catalán es que sin el PSC no es posible, pero con el PSC no hay manera. Y es así, es decir, el PSC, cuando puede darse la esperanza de que se construya una mayoría alternativa al nacionalismo separatista, siempre acaba traicionando esa posibilidad. Siempre, sistemáticamente. Por tanto, como tampoco me gusta estar tropezando eternamente en la misma piedra, creo que lo que tenemos que hacer es construir una alternativa distinta. Y hay una lección que creo que podemos aprender. Creo que el proyecto de Ciudadanos nos ofrece lecciones positivas que aprender y algunas negativas que evitar. Hay que evitar algunos de los errores que cometió Ciudadanos en la parte final de su proyecto. Pero hay una idea que a mí me parece todavía vigente
y que creo que debe liderar el Partido Popular de Cataluña en esta nueva etapa. Es que se puede construir desde Cataluña un proyecto alternativo al nacionalismo que no sea desde posiciones de radicalismo, sino posiciones de centro-derecha, liberal, incluso donde puede integrarse gente socialdemócrata, como ocurrió, pero con una idea fundamental que es la creencia en la democracia liberal, en la Constitución y huir de las políticas identitarias. Ese proyecto fue capaz de vencer en Cataluña. No hay maldiciones bíblicas que impidan. Luego lo destruyeron, pero hay que ser capaces de entender que si el Partido Socialista se niega a ser constitucionalista, pues ya lo seremos los demás y que ellos hagan su camino, que somos capaces de construir una mayoría alternativa. A eso nos vamos a dedicar. Pues muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que es un placer escucharle y agradezco enormemente su tiempo. Pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y siempre a su disposición.